Hola de nuevo, soy Alejandra. Estamos leyendo el libro de Las Magonistas y les quiero comentar que la vez pasada leímos hasta la página 18 y bueno, me gustaría recordar algunas cosas que vimos en el capítulo anterior para tenerlas como presentes para lo que sigue. La primera cosa que me gustaría recordar es que aprendimos que existió un Partido Liberal Mexicano cuyas siglas eran PLM y sus miembros o a sus miembros se les conocía o se les llamaba pelemistas. Y la siguiente, la palabra ácratas o ácrata hace referencia a una persona partidaria de la acracia, que es una práctica o una idea que aboga por la supresión de toda autoridad, prácticamente una persona que es partidaria del anarquismo. Todo esto que vamos a estar leyendo fueron ejercicios de expresión que se realizaron durante la época en el marco de la Revolución Mexicana, es decir, más o menos entre 1900 y 1930, en una primera etapa. Obviamente se sigue desarrollando todo este pensamiento. Nada más por el momento y bueno, vamos a leer lo último en donde nos quedamos para continuar con la lectura. Nos quedamos así, desde finales del siglo XIX pueden rastrearse las fisuras en la aparente estabilidad del sistema sexo-género mexicano, producidas por un sinfín de hombres y mujeres que desde distintos ámbitos comenzaron a discutir sobre las múltiples exclusiones y los roles de género otorgados a las mujeres en la época. Particularmente nos interesa mostrar las ideas expresadas por las magonistas referentes a su asignación de género, así como los temas que les preocupaban y sus propuestas sobre una sociedad futura. Por ejemplo, la idea de la maternidad, el trabajo remunerado, la necesidad del acceso a la formación política e intelectual para la lucha armada. No solo algunos de los temas que aparecen con mayor frecuencia en estos textos y que evidencian, aparentemente de forma paradójica, cierta adhesión de las mujeres al sistema sexogénero de la época, pero también la aparición de otras propuestas de intervención en ámbitos que hasta ese momento, de acuerdo con el discurso hegemónico de la época, eran ajenos a ellas. Las mujeres que se expresan en los diversos canales propagandísticos del magonismo son las que logran acceder a la letra escrita y a los medios para que sus documentos sean considerados publicables en el contexto de la gran agitación social de antes y durante la Revolución Mexicana. Los documentos aquí reunidos son valiosos porque acercan al lector a los temas trascendentes que ya enunciamos, pero también es necesario resaltar que un gran número de mujeres magonistas no lograron acceder a dichas páginas. Sabemos de ellas gracias a las referencias que se hacen en Regeneración y a los estudios históricos sobre los clubes liberales de la época. Están presentes en los reportes de la prensa como participantes de sindicatos de diversos gremios, como huelguistas, como correos, como combatientes, recaudadoras de fondos, enfermeras, agitadoras, tipógrafas, editoras, entre otras tareas. Si la escritura de las magonistas ha sido invisibilizada o poco reconocida en los estudios sobre el proceso revolucionario, el esfuerzo es mayor para emprender la búsqueda y el reconocimiento de los cientos de mujeres que colaboraron con el movimiento desde diversas tareas y responsabilidades. Hecha esta salvedad, ahora revisaremos los temas que proporcionan las pistas acerca de los idearios que contienen los escritos recogidos en esta antología sobre la participación de ejemplares mujeres. La educación. Uno de los temas recurrentes en los textos es la necesidad del acceso de las mujeres a la educación, la cual es considerada como la llave para cuestionar los fanatismos religiosos y las mentiras de la jerarquía católica, así como el apego a las asignaciones de género que se enuncian como dignos para las mujeres.
También propicia el entendimiento de las causas de la pobreza y de las condiciones de injusticia, y el cumplimiento cabal de la función de la madre como formadora de seres libres. Desde luego que la educación por la que luchan las magonistas está fundamentada en la escuela racionalista, considerada como una propuesta de formación humana que logrará terminar con todos los dogmas y proveerá la construcción de una sociedad libre, tal como lo expresa Blanca de Moncaleno en el siguiente fragmento. Mujeres, demos ejemplo de carácter de valor a nuestros hijos, haciendo de ellos seres conscientes, útiles y dignos, educándolos por raciocinio amplio, no por el mandato despótico que envilece, porque del despotismo provienen las infamias y crímenes ejecutados por los que, ayer obedientes, hoy nos exigen igual sumisión en nombre de una moral corrompida. Arrojad el látigo que degrada y, armadas de la enseñanza racionalista, enseñadles el amor a sí mismos, porque el amor a sí mismo encierra el verdadero secreto de la felicidad del hombre. No olvidéis que la mujer tiene sus derechos al igual que los hombres, que no habéis llegado al mundo tan solo para multiplicar la humanidad, soplar el fogón, lavar ropa, fregar platos, mantener y vestir al cura y aguantar los ultrajes que el inconsciente marido os hace en nombre de su mentida autoridad. No. Vosotras habéis nacido para algo más grande, habéis nacido para hacer hermosa la vida del hombre, sin más ritos que los del amor dentro del respeto mutuo, tapizando y perfumando con las flores de vuestro cariño y saber el camino escabroso por el que la humanidad marcha adolorida hacia la cumbre de la felicidad común. Blanca de Moncaleno, profesora racionalista, Regeneración número 129, 22 de febrero de 1913. Es interesante notar que muchas de las interpelaciones, hechas desde estos escritos sostienen la idea de que el rol de madres corresponde de manera natural a las mujeres. Además, dicha función es considerada un elemento fundamental, pues desde ahí se educa a las nuevas generaciones e incluso a los compañeros varones, y se llama a que esta posición sea aprovechada para educar de manera distinta en los ideales del proyecto emancipador. Es decir, no se cuestiona la idea misma de la maternidad y la educación de los hijos como tareas inequívocas de las mujeres, pero valiéndose de ellas se convoca a mutar las concepciones sobre la crianza, sobre los valores y los ejemplos que se deben de transmitir a las nuevas generaciones para alcanzar el ideal libertario. Esto es ya una fisura en la estructura del sistema sexo-género de la época, la cual se profundiza con los simultáneos llamados para cuestionar diversas ideas relacionadas con el deber ser de las mujeres. Como vimos en el extracto recuperado, en el que también se invita a objetar que las tareas del hogar sean responsabilidad exclusiva y ámbito por excelencia de las mujeres. Como ya mencionamos, las transformaciones de los sistemas sexo-género no son lineales, sino que se configuran a partir de la acción de diversos sujetos que muestran otras posibilidades como legítimas e incluso necesarias para el logro del ideal al que aspiran. Desde nuestro punto de vista, la demanda de educación para las mujeres se refiere a la ofrecida en la familia, pero también a la que se obtiene en el espacio público, es decir, en la institución escolar, pero no la que otorga el Estado, sino la propuesta libertaria racionalista. También alude a la que se adquiere en el curso de la participación en la lucha política contra las tiranías. Este es otro de los elementos que genera fisuras en el sistema sexo-género, y las magonistas le otorgan gran importancia. Recordemos que en los años anteriores a la Revolución Mexicana, gran parte de la población no sabía leer ni escribir.
En el caso de las mujeres, según datos de Macías, del 2002, apenas un pequeño grupo logró incluirse en la educación formal vía la creación de las escuelas normales, que muy pronto se feminizaron, pero de manera general las condiciones del sistema sexo-género de la época dictaban que las mujeres asistieran a la escuela si así podían aprender elementos de economía doméstica, no así al tratarse de las ciencias consideradas como ámbitos exclusivos de los varones. Por ello, no debe de sorprender que las magonistas, de manera reiterada, hagan llamamientos a la necesidad de la educación profesional para las mujeres. Por ejemplo, la defensa que hacen las integrantes del Club Liberal de Cuicatlán, en voz de Adelina Figueroa, con la que responden a las burlas que recibieron en la prensa oficialista por su participación en actos de apoyo al Partido Liberal Mexicano. Nos da una idea del tipo de formación que es valiosa para ellas. Sepan que sus hipócritas y ridículos consejos, propios de almas toscas y vulgares, encerradas en la ruindad de sus sentimientos e incapaces de sentir jamás nobles aspiraciones por la libertad, ni levantados afectos por la patria, solo harán eco en las mujeres insulsas, en aquellas pobres de espíritu que creen que su salvación está en saber de cuerito a cuerito el ripaldá, perder el tiempo al pie del confesionario a trueque de su honra, besarles las sucias manos a los frailes y ostentar en el pecho rosarios, cintajos y medallones de santos mal forjados, pero jamás en las que este tiempo precioso lo invierten en leer la prensa liberal de la República, la Constitución y leyes de reforma, la historia patria, la historia de los papas y de los reyes, la Revolución Francesa, obras de Dumas, Flammarion, Víctor Hugo, Eugenio Sue y otros. Jamás. La presidenta del Club de Señoras, Adelina Figueroa de Odrizola, la secretaria, María López, Regeneración número 30, 15 de marzo de 1901. Y el término que dijimos de ripalda tiene una nota al pie que dice: según Arredondo, se conoce como catecismo de Ripalda al catecismo y exposición breve de la doctrina cristiana, escrito por Jerónimo Martínez de Ripalda con el objeto de poner al alcance de los niños las bases de la doctrina cristiana. Es el documento al que se refiere este fragmento. Y luego continuamos con la lectura. En el párrafo anterior se enumera una serie de obras no disponibles para la mayoría de las mujeres de aquella época. Es más, el reclamo que en el texto se hace responde justamente a una publicación en la que se llama a las mujeres a no virilizarse, es decir, a no entrar en el terreno de los varones, para los que sí era legítimo acceder a los asuntos públicos. En ese sentido, estas mujeres cuestionan los mandatos naturalizados para su género y con ello también fisuran las nociones sedimentadas sobre los espacios en los que es posible su actuación y las ideas a las que pueden acceder. No se definen a sí mismas como feministas, pero muestran acciones que impugnan los discursos naturalizados. Otro de los ámbitos donde esas mujeres reivindicarán la ocupación de nuevos espacios para su género es el de la insurrección popular y la lucha armada. Hasta aquí nos quedamos con la lectura. Lo que sigue es el apartado de la participación como combatientes. Y el que sigue es la relación con los varones y después la familia. Entonces eso lo dejamos para la siguiente entrega. Gracias por escuchar y si tienen algún comentario con gusto lo leo. Y pues hasta aquí esto. Está muy interesante. Bueno, les quiero. Bye.